Shalom y bendiciones. Damos gracias al Eterno por una nueva oportunidad de poder compartir su palabra. En la Escritura existen dos conceptos para definir nuestras acciones negativas. Una es el pecado y la otra es la transgresión. Cuando hablamos de pecado se refiere a aquellos actos que tienen que ver con el Eterno directamente, que ofenden al Eterno directamente. Y cuando hablamos de transgresión, estamos hablando de aquellas acciones que tenemos negativas contra el hombre, contra nuestro prójimo. Cuando lo ofendemos se llama transgresión. Entonces, tenemos que pecado tiene que ver con el Eterno y transgresión tiene que ver con el hombre. Entre las transgresiones definimos lo que es robar, lo que son relaciones prohibidas, lo que es despojar a alguien por la fuerza de algo, lo que es difamarlo, lo que es el chisme, la murmuración, todo eso está incluido dentro de la difamación, dentro de lo que es hablar contra el prójimo. Todo eso está encerrado dentro de lo que se llama en hebreo lashon hara. Entonces a eso se le llama transgresión. La transgresión, ¿cómo caemos nosotros en esa transgresión? Porque nosotros pensamos que como seres humanos no nos vamos a equivocar, y si nos vamos a equivocar constantemente, si no somos diligentes, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas, consideradas por el hombre a veces muy superficiales, pero otras que causan daños difíciles de superar y que causan daños fuertes en las personas. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer para estar diligentes es que somos seres humanos. Todos los seres humanos fallan. Todos los seres humanos cometen errores. E inclusive vemos que Adán, que fue el primer hombre creado por el Eterno, dice la palabra que él fue creado perfecto. Fue directamente creado por su mano y aún así cometió un pecado. Aún así falló. Aún así se equivocó. Entonces quiere decir que en nuestra humanidad también vamos a cometer faltas, también nos vamos a equivocar. Es importante entender que tenemos esta condición en la que estamos propensos a caer y a fallar. El segundo punto que nos hace caer o que nos hace fallar es lo que llamamos la mala inclinación, lo que en hebreo se llama yetzer hara. Nosotros a veces no somos conscientes de esa mala inclinación. Esa mala inclinación nos impulsa porque es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte que tiene a la persona y que lo impulsa a transgredir o a pecar. Entonces es necesario estar conscientes de que la mala inclinación existe, de que la tenemos dentro nuestro y que no hay forma de que nosotros le podamos ganar si no obedecemos al Eterno y si no tenemos una relación con Él. Nuestra relación con el Eterno y pedirle su ayuda al momento de que somos impulsados de manera ilógica a hacer algo que no es correcto, allí es donde está interviniendo el yetzer hara. Y la única forma de que nosotros podamos salir ilesos de una situación como esa es clamando al Eterno. No hay otra forma. Eso como segundo punto. Lo tercero es la confianza que tenemos en nosotros mismos. A veces hay personas que dicen que ellos son suficientemente fuertes, que ellos tienen la suficiente capacidad para meterse en una prueba, para ponerse en una situación de riesgo y salir ilesos. Entonces, esa confianza excesiva que las personas a veces tenemos, los creyentes, entonces eso nos puede hacer transgredir o pecar. En este caso quiero resaltar cuando la persona comete una transgresión y comete una ofensa, una falta en contra de otra persona. Lo cuarto es aquellas personas que son simples y ven la vida como muy light. Esos creyentes que dicen, no, hombre, no va a pasar nada. ¿Cuál es el problema que hagamos cualquier situación? ¿Cuál es el problema que nosotros nos tomemos, por ejemplo, esta copa de licor? ¿O cuál es el problema que vayamos a un sitio donde supuestamente vamos a divertirnos? ¿Cuál es el problema de que nosotros hagamos algo, de que hablemos un poquito de alguien, no le estamos haciendo daño a nadie? Entonces esa simpleza, esa poca importancia que le damos
a las consecuencias que nos pudiera ocasionar una actitud como esa, entonces eso nos puede ir llevando poco a poco por el camino a errar, a cometer una transgresión contra otra persona. El otro punto es el hecho de que nosotros a veces podemos llevar una vida mecánica, una vida de creyente que no tiene una relación con el Eterno. ¿Cómo es esta vida mecánica? Que vamos a la congregación, que vamos y servimos, que cantamos, que oramos, que leemos la escritura, la estudiamos y luego nos vamos a la casa a seguir haciendo nuestra vida como que si aquí no ha pasado nada. Es decir, de manera mecánica vas a la congregación como cualquier persona de otra religión, hace lo que va a hacer, sus votos, su cuestión y luego se va. Entonces no tiene una relación con el Eterno, no va a la congregación con un propósito, no va a la congregación a aprender, no va a la congregación sino a satisfacer su alma, a satisfacer su conciencia de que se está congregando o de que está llevando una vida entre comillas espiritual. Cuando no se da cuenta que lo que está haciendo es que está asistiendo de forma mecánica para calmar su conciencia y no, en verdad no está aprendiendo, no está creciendo, no está desarrollándose, no está fomentando una relación con el Eterno, como debe ser. Y lo último es el hecho de que las personas a veces, por el servicio que tienen dentro de la congregación, porque ocupan un cargo de diácono, de pastor, de maestro, de profeta, de evangelista, porque ocupan un cargo en la sociedad de damas o en la de caballeros, o porque es maestro dentro de la congregación, y ese servicio hace que las ocupaciones, hace que se olvide de su relación con el Eterno. Entonces, por un lado, y por el otro lado también es tan fuerte el compromiso que tiene con sus actividades dentro de la congregación que se olvida de la familia, se olvida de los hijos. Entonces, esta familia, esta esposa, estos hijos van teniendo vacíos emocionales y de alguna manera que no es consciente ni lo hizo porque tenía la intención de hacerle daño, esa familia se desequilibró. Entonces allí es donde vemos problemas de infidelidades porque las emociones estaban muy vulnerables dentro de esa familia que de alguna forma estaba abandonada por esta persona que pasaba todo el tiempo en la congregación. Entonces a veces hay mujeres que se dedican más a la congregación que a sus propias familias. Hay inclusive hombres y pastores que están constantemente metidos 24 horas en una congregación y atendiendo los problemas de los demás y resulta que en su casa tienen una bomba que está a punto de explotar. Entonces, o hay fallas dentro de su hogar o hay infidelidad por parte de la esposa, por el descuido del esposo, o el esposo metido en toda esta situación termina en relaciones prohibidas porque se fue dejando llevar y porque en ese mismo servicio se involucró sin darse cuenta y entonces vienen los errores y viene el dolor y viene el sufrimiento y todo lo que esto acarrea. Entonces, este tipo de acciones que ya hemos visto a veces causan velos en los creyentes, esos velos que no les permiten ver más allá, esos velos que desde luego lo van llevando a la transgresión y cuando hace así ya cayó. Ya falló, porque el enemigo y tu Yetzer Hará te va seduciendo poco a poco, te va dejando llevar, te va mostrando situaciones, te va mostrando cosas y cuando vienes así ya está, ya caíste, ya cometiste, hiciste algo prohibido y desobedeciste al Eterno. Entonces, entender las razones por las cuales las personas cometen errores no justifica los errores. Simplemente les estoy planteando un escenario del por cuáles son las razones que pudiera la gente llegar a cometer una falta y que nosotros a veces nos sorprendemos y decimos, wow, ¿cómo esa persona pudo haber cometido semejante error? ¿Cómo esa persona pudo haber caído en semejante falta? Si él de pronto enseñaba esto, o él cantaba en la congregación, o ella es la esposa de... Y no se dan cuenta que detrás de toda esa situación hay una serie de elementos que tal vez hicieron que llegara a esa actitud o a ese error. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona comete error, vemos las actitudes que no se dejan
que se dejan evidenciar, esas actitudes que no se ocultan, esas actitudes que enseguida vienen los líderes, vienen los creyentes, viene el ministro, viene la misma congregación a aflorar frente al problema o frente a una situación personal, privada o un error que una persona cometió y que decide de alguna forma hacerlo saber, dejarlo saber a esas autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vemos es el juicio inclemente. El juicio inclemente dentro de las congregaciones. Dice la Escritura en el 2 de Samuel 24:14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Eterno, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. ¿Por qué David dice que prefiere caer en manos del Eterno y no en manos del hombre? Porque el hombre lo primero que hace es hacer un juicio, a veces sin juicio, y ya está juzgando y está condenando a la persona que falló. Caer en manos del hombre nunca es satisfactorio, porque el hombre emite estas condenas sin evaluar, sin conocer las razones de la caída, sin conocer todas estas razones anteriores que ya vimos, sin preguntar siquiera, ser un poco empático, no, sino que va tal cual como el enemigo, acusando, condenando y desechando. Y pobrecito del hermano caído. Por ende, vemos que muestran falta de misericordia, falta de amor, falta de empatía. Entonces, en ese juicio, el hombre no quiere caer en manos de otro hombre para que lo juzgues. Lo segundo que hacen es que hay personas que se acercan a esa situación para sacar provecho. ¿A qué me refiero? A que de pronto la persona está caída. La persona, suponiendo, existe una separación de una pareja, el esposo tuvo infidelidad, la esposa tuvo infidelidad, hablando específicamente de este tema. Entonces, ¿qué hacen las personas que están alrededor? Ya el hermanito ya está solo, vamos a aprovechar. Entonces se aprovechan de la situación, entre comillas, que lo van a tranquilizar, a calmar, a levantarlo, a ayudarlo en su depresión, y en realidad lo que están es sacando provecho de esa situación. O en el caso de la mujer, igual, de pronto, entre comillas, amistades, hombres que se le acercan, pero en realidad detrás de eso lo que está es el deseo de poder conquistar a esa persona y de poder sacar provecho de esa situación. En realidad no están buscando, vamos a restaurarlo, vamos a ayudarlo, vamos a ver cómo resolvemos este asunto, vamos a tenderles la mano. No, en realidad lo que hay es un provecho. Entonces vemos a la segunda tipo de persona. El primero que enjuicia, el segundo que saca provecho de la situación. Lo tercero es que está el otro tipo de persona que se aparta, que desecha a la persona con desprecio, que esa relación de amistad, que esa relación que existía entre una autoridad y un creyente, que esa relación que existía entre sus hermanos ya no existe. Yo no tengo nada que ver con ese asunto, no tuvo nada que ver la persona, no estaba involucrada, no tenía nada que ver con ella, pero la persona se molesta por lo que el otro hizo. Se molesta por el error que el otro tuvo. Entonces no solamente lo enjuicia, sino que también se aparta, lo desecha y lo considera, como dicen los niños: no te hablo más, no me relaciono más contigo, eres lo peor para mí. Entonces ni eran amigos, ni eran hermanos, y lo tratan simplemente como una persona que no existiera. Entonces nadie le hizo nada a esa persona, pero esa persona lo juzga. Esa persona se olvida de todos los beneficios que recibió de pronto de esta persona, porque si estás en una congregación, normalmente las personas se ayudan entre sí o de alguna forma se colaboran. Y si te enteraste de eso es porque tenías algún tipo de relación o algún tipo de cercanía. Y si lo desechaste y lo apartas es porque te afectó el hecho de que esa persona hubiese fallado. Entonces entra el malagradecido, esa persona de que recibió algún beneficio de pero como falló, entonces ya yo lo desecho y no quiero saber nada de él.
Cuando dice la Escritura que nosotros tenemos que estar agradecidos por un consejo, por una ayuda, por cualquier cosa que una persona le hubiese hecho algo a uno que lo benefició, uno tiene que ser agradecido de por vida por esa persona. Entonces las personas malagradecidas se molestan, dan la espalda, se van, juzgan y se olvidan de todas las cosas que hicieron por él. En mi opinión personal, creo que este tipo de personas que son malagradecidas, que en los momentos en que una persona lo necesitó, porque estaba caído, porque estaba afectado, porque había cometido un error, esa persona se apartó y esa persona lo juzgó, se olvidó y lo consideró como nada. Yo, en mi opinión personal, repito, yo prefiero que no estén. Porque para tener personas al lado de uno que a la final no te van a ayudar ni te van a aportar, mejor que no estén. Como decía David, me quedé solo. Las personas que decían que eran mis amigos no están. Y no están porque nunca fueron sus amigos. Porque por alguna razón estaban ahí. Pero no eran sus amigos, porque los amigos se conocen en los momentos difíciles de las personas, en los momentos de pruebas, en los momentos en los que tú has cometido un error y eres ayudado y levantado por esa persona. Entonces, de verdad es preferible que esas personas no estén, porque si no van a ayudar a restaurar al otro, si no lo van a ayudar a colocarse de pie, mejor que no estén. Está el tipo de persona que escucha el chisme. Esto todo estoy hablando del entorno dentro de una congregación, porque estas son las cosas que se ven cuando una persona falla. Vemos al que es chismoso, al que escucha un poquito del cuento y resulta que le coloca pimienta a los tacos y lo hace más grande de lo que realmente era. Entonces lo cuenta aquí, lo cuenta allá, va, como dice la Escritura, visitando de aquí por allá y llevando el chisme de lo sucedido dentro de una congregación de la falta de uno de sus hermanos. Entonces va desprestigiando, va difamando, va calumniando, porque no dice exactamente lo que pasó, sino que escuchó el chisme y fue y lo repitió y le agregó, porque ni siquiera sabe los detalles de la situación. Entonces expone a esta persona al escarnio público, expone a esta persona y lo destruye en el concepto que otras personas tengan de él. Entonces este es otro tipo de persona que sale a flote cuando existe una caída de una persona, una caída de un creyente. Entonces también está aquellos líderes que aplican la disciplina. Esa disciplina que la persona lo colocan al final de las bancas en la congregación, al final de la silla, está apartado como si tuviera lepra. Entonces nadie le habla, nadie lo mira, nadie se le acerca. Esa es la disciplina que dentro de las congregaciones se aplica. Entonces exponen a la persona a la humillación pública. Ahí no se acuerdan de la gracia del Eterno tanto y tanto que la reclama. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero eso es una ley de hombre que impone sobre la persona que falla. Se les olvida la gracia. Se les olvida que cuando esa persona llegó al Señor fue por su gracia. Y si cuando tenía tantos defectos y tantos errores, el Eterno lo recibió, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlo luego que ha cometido faltas o errores, luego que se ha caído? Porque la palabra dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. El Eterno no lo deja abajo, el Eterno no lo deja en el piso, pero el hombre sí. El hombre no solo le deja en el piso, sino que le niega la posibilidad de que él se equivoque. Para el creyente o para los líderes, las personas que están en una congregación tienen que ser perfectos. No los aceptan con defectos. Tienen que ser perfectos. Entonces, si se caen, ¿para qué los van a levantar si ya perdieron la perfección? Entonces ahí se olvidan de esas enseñanzas de las que dice la Escritura, que el pastor se le va a la oveja y deja 99 para ir a buscar a las 100.
porque se descarrió, porque se fue, porque erró el camino, porque falló. Esa enseñanza se le olvida. Y están los que quitan los títulos. Los que le quitan el título les quitan el título de ministro del Eterno. Ya la persona dejó de ser ministro porque cometió un error. Le quitan el título de servidor a aquellos que son maestros, aquellos que están de diáconos, aquellos que sirven a las mesas dentro de la congregación. Ya ese título ya no lo tiene. Le quitan el título de hermano. Cuidado, ya esa persona no es mi hermano. Porque mi hermano es el que hace la voluntad del Eterno y él no es mi hermano ni es mi familia. Cuidado con eso. Le quitan el título hasta de hijo del Eterno. Porque cuando ya tú no lo consideras hermano, ya no lo consideras hijo del Eterno. Entonces para ti se convierte en alguien tan despreciable que ni siquiera merece el reconocimiento como criatura del Señor. Ni siquiera merece el reconocimiento de persona. Es como que sí, para ti es inexistente. Murió. Esa persona está ahí, pero para ti no existe. Para ti no existe. Entonces, esas personas que cometen errores quedan sin título e inclusive de ser llamado hijo del Eterno. Para ellos, la palabra perdón, la palabra restauración, la palabra gracia, empatía, se desaparecen de su mente cuando se trata de juzgar a otro. Y la persona queda tan mal que la consideran un alma perdida, a tal punto que esa persona no tiene derecho a comenzar de nuevo. Dentro de las congregaciones le niegan a la persona el derecho de volver a comenzar de nuevo, de restaurarse, de vivir dentro del amor, de la gracia y de la bondad que tanto profesan, cuando la persona es perfecta. Pero si la persona es imperfecta, triste. Triste porque va directo a las pailas del infierno, como lo llamarían. Porque la persona no tiene derecho a equivocarse. Qué cruel pueden haber dentro de una congregación. Qué cruel puede ser un ser humano que se cree tan libre de pecado que no lanza la primera piedra, lanza muchas piedras. Todas las que pueda las lanza, todas las que puedan destruir a esa persona, todas las que puedan ir en contra de esa persona para que esa persona desaparezca de la faz de la tierra, de la congregación, del entorno donde está. Qué cruel se puede ser dentro de una congregación. Y lo más triste del caso es que con esas actitudes te llamas creyente. Con esas actitudes te llamas hijo del Eterno, porque entonces ahora yo sí cuestionaría esa parte. Porque tú te llamas creyente, seguidor del Mesías, pero te comportas como una persona que nunca ha conocido ni el amor, ni la gracia, ni la bondad del Eterno. Porque la bondad del Eterno no se demuestra cuando las cosas están bien, se demuestran cuando las personas cometen errores y faltan. ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿De dónde estás sacando las citas bíblicas que dice que condenes a las personas y las mandes lejos de tu entorno? ¿Qué Biblia estás leyendo cuando tú no reconoces a una persona ni siquiera como hijo del Eterno? ¿A qué Señor dices tú que estás obedeciendo? Cuando hay matrimonios destruidos, cuando hay congregaciones devastadas, cuando hay familias desmembradas, todo eso es obra del enemigo. Y tú, como creyente, estás permitiendo que exista la división, la separación, la destrucción, el robo de la paz. Cuando los líderes y los creyentes actúan con una soberbia de corazón, esa soberbia que generó el hecho de que una persona se equivocara, esa soberbia que afloró el hecho de que una persona cometiera errores, porque las personas no van a cometer un error, van a cometer error, se van a caer, y lo importante no es caerse y quedarse abajo. Lo importante es que durante cada error se aprenda, pero se levante.
Y si no aprendió, se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Y no con esto digo, como lo dije al principio, que justifico los errores de nadie. Pero sí existen las razones que las personas tienen que evaluar para saber por qué están cayendo en un error y pueden constantemente volver a caer en el mismo error. Se esfuerzan, a veces no se dan cuenta por qué. Y las razones que ya vimos. Cada persona se tiene que evaluar. En ninguna congregación le enseñan a los creyentes a conocerse a sí mismos, a saber que existe una mala inclinación, a saber que existen situaciones que pueden hacer que tú caigas, a saber que existen momentos difíciles en los que las personas están vulnerables y pueden cometer errores. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Saben que es lamentable que uno va al mundo y la gente hace cualquier cantidad de cosas y no hay gente que los esté juzgando, no hay personas que los esté condenando, no hay personas que les esté diciendo, aléjate de mí, porque yo no quiero saber nada de ti? No hay personas que estén discriminando al otro por la condición de pecado que tienen. Es triste que dentro de las congregaciones esto sí se ve. Definitivamente, no podemos entender cómo dentro del mundo del creyente, dentro de la congregación, los soldados del Eterno, que se hacen llamar soldados, se disparan unos con otros. En lugar de luchar contra el enemigo, en lugar de luchar contra el que hace el mal y el que roba, el que destruye y el que viene a dañar a un pueblo, entonces entre nosotros mismos, dentro de la misma congregación, nos estamos disparando, demandando perfección, lo cual es imposible alcanzar. Y esas personas que no se apiadan de los demás hermanos que se han equivocado. Y estoy hablando de personas que cometieron errores en diferentes etapas de su vida, no personas que están constantemente practicando el pecado, porque eso es otra situación, eso es una cosa aparte. Una cosa es que tú cometas un error y te levantes y con el tiempo, bueno, volviste a cometer otro error o el error en situación diferente, pero no una persona que practica el pecado. El que practica el pecado es otra cosa. Mire, a veces, y esto va con los líderes, con las personas que tienen a su cargo creyentes, hay personas dentro de las congregaciones que tienen, creyentes que tienen problemas, tienen dificultades, tienen conflictos y no tienen la confianza de comunicarlo por el temor de ser juzgados y condenados. No tienen la confianza para hablar de ese problema que están viviendo porque no saben cómo los van a tratar. Entonces no saben cómo superarlos porque no tienen las herramientas, no tienen la orientación, no tienen el consejo, pero tampoco se atreven a decirlo porque entonces los van a destruir, los van a botar, los van a vetar. Dentro del liderazgo de los creyentes, del liderazgo de las congregaciones, se ha perdido el afecto natural. Los pastores solamente condenan, desechan. La persona si se equivoca, no corren a buscarla como una oveja perdida. Por eso en estos últimos tiempos vemos, no en el momento, pero sí vemos que en la congregación de pronto sale, no, lo que pasa es que yo era homosexual desde que era pequeñito. No, lo que pasa es que yo era un adicto, pero me lo tenía callado. No, lo que pasa es que yo era un ladrón. Lo que pasa es que yo he sido siempre infiel, pero no sé cómo corregirlo. Entonces tratan de salir de su condición yendo a una congregación y resulta que en la congregación no les dan las herramientas que necesitan para superar esos conflictos internos, sino que los pisan e inclusive a veces llegan las personas y los colocan en esos lugares de preeminencia como el canto, el director, el ministro de alabanza, el ministro que está enseñando a los niños, los maestros,
personas que están dentro de un grupo ministerial y están pasando por este tipo de problemas y no saben cómo enfrentarlo y no lo dicen por el temor a que los vayan a botar, a que los vayan a regar por todo el lugar donde están, donde viven, de donde se desarrollan, por temor a que en lugar de que los ayuden, los veten, los juzguen, los condenen, los manden a lugares oscuros. Entonces, ni lo ayudan dándole las herramientas, ni los ayudan después, si ellos en algún momento quisieran confesarlo. Y no es la primera vez que se escuchan casos de que hay ciertas situaciones, hay ciertas transgresiones dentro del interior de esa persona, que de día es una cosa, pero de noche es otra. Que dentro de la congregación tiene una manera de ser, pero cuando sale tiene un comportamiento diferente. Entonces, esas luchas internas que tiene durante esa semana, lamentablemente, cuando llega a la congregación, no consigue cómo salir de esa situación, no consigue las herramientas, las palabras que lo ayuden, ni la persona que le dé la orientación y le diga, mira esto, yo te ayudo, yo te levanto, vamos a sacarte de ese hueco, vamos a sacarte de esa oscuridad. No, lo que hacen es hundirlo más a la persona si llegase a confesar una transgresión como esa. Ahora vemos que la actitud del Eterno es otra. Lo que dice la palabra es que el Eterno levanta al caído. El Eterno no condena a la persona, condena el acto que hace la persona. Condena lo mal que hace la persona, pero no se ensaña contra la persona. Por eso es necesario evaluar cuáles son nuestras actitudes, porque si somos creyentes se supone que deberíamos actuar como el Eterno nos ha enseñado. Se supone que debemos actuar como el Mesías nos enseñó, que el Mesías nos mostró al Padre, nos mostró su misericordia, nos mostró su paz, nos mostró su amor. Entonces deberíamos andar como el Mesías anduvo, mostrando al Padre, teniendo misericordia como el Padre. Entonces, creyendo que estás haciendo la voluntad del Eterno, resulta que cuando tú no reconoces a una persona que ha caído, que ha fallado, cuando tú te apartas, cuando tú haces toda esta discriminación, toda esta condena contra esta persona, olvídate, tú no estás actuando como el Eterno actuaría. Tú no estás actuando como el Eterno actuaría. Y si tú vas a la congregación y son estas las actitudes que estás teniendo, entonces se cumple lo que decía el Mesías: sepulcros blanqueados. Por fuera tienes una apariencia de creyente, por fuera te ves una persona muy bondadosa, llena de amor, llena de misericordia. Por fuera te ves como que si fueras una persona llena de la palabra, llena de la Torá, y que tienes años dentro de una congregación, que cantas, que profetizas y que hablas, pero por dentro estás podrido, porque tu mundo interior no tiene nada de esas cualidades de bondad que el Eterno tiene, de esa cualidad que entiende y que es empático frente al problema de los demás, no para justificarlo, sino para restaurarlo. Cuando nosotros vemos a un niño que estamos dentro de un entorno de un hogar o dentro de un colegio o dentro de donde hay niños presentes y vemos que de pronto un niño se cae, mire, eso el corazón de uno se pone compungido. A uno le da un dolor de ver cómo ese niño se golpeó y salen corriendo, todos salimos corriendo a levantar a ese niño, llenos de compasión. Si el niño está llorando, tratamos de calmarlo, tratamos de darle algo para que el niño se levante. Eso hace el Señor con nosotros cuando nosotros nos caemos. Pero nosotros, los creyentes, cuando vemos el error de otro, en lugar de llenarnos de dolor, de compasión, frente a una persona que está angustiada y que tiene dolor por el error, por su falla, lo que hacemos, en vez de levantarlo, lo que hacemos es que lo pisamos. Lo que hacemos es que lo golpeamos más o le damos la espalda. Lo metemos en una cárcel peor de la que le está saliendo. Cuando el Eterno no hace eso, dice el Salmo 141:14, sostiene
el Eterno, a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. El Eterno perdona a todos. Cuando tú eres la víctima de ese error, cuando tú eres la persona que fue ofendida, es verdad que es difícil perdonar. Es difícil perdonar porque para perdonar requiere ser una persona humilde, ser una persona paciente, ser una persona comprensiva y sobre todo dejar la soberbia de pensar que tú nunca te vas a equivocar, de pensar que tú nunca vas a cometer una transgresión. Entonces, para perdonar se necesitan niveles altos de misericordia y niveles muy bajitos de justicia. Se requiere que la mano izquierda que demanda justicia no tenga fuerza y que la mano derecha que demanda misericordia y bondad sea la que predomine. Ese es un trabajo interno que tiene que tener el creyente y aquella persona que fue ofendida o que fue dañada. Porque si tú no sueltas el dolor que te causó esa ofensa de esa persona, si tú no sueltas esa ira que tú tienes, en la que tú demandas justicia, en la que tú constantemente estás declamando la culpa que tiene esa persona por lo que te hizo, nunca vas a tener un futuro placentero. Porque eso que está en el pasado ya pasó. Porque eso fue una situación anterior. El presente, en el presente te estás amargando, en el presente estás dolida, en el presente te estás airando. Y ese presente que lo viene como consecuencia de esa ofensa pasada, no te permite tener un futuro de gozo, de paz. Entonces andas caminando por la vida como un muerto, como si no tuvieras vida, sin alegría y sin paz interior. Y para la persona que ha transgredido, que ha cometido un error, déjeme decirle que el Eterno es un Señor de oportunidades. El Eterno no desecha a nadie. Y si tienes al Eterno, aunque la gente te haya dejado, lo tienes todo. Entonces hay que agradecer por esas personas que una vez estuvieron, pero que en medio de tu conflicto, en medio de tu error te abandonaron. Porque no valía la pena que estuvieran al lado. Porque no son capaces de tener el corazón que tiene el Eterno. Porque no comprenden la gracia y la bondad de un padre que ama a su hijo y que lo levanta cuando se cae, que levanta del polvo al desvalido y al caído y lo saca de ese polvo y lo hace sentarse en lugares de altura. Usted no necesita de esas personas y el Eterno colocará otras personas nuevas, otras personas que conozcan su palabra, otras personas que se desarrollen internamente, que conozcan a la persona que salió de un proceso, a la persona que sufrió, a la persona en la que te convertiste luego que te levantaste de una caída, a esa persona que fue quebrantada en su alma, a esa persona que aprendió, a esa persona que después del proceso vivió lecciones que levantaron su hombre interior, que quedaron como unas marcas indelebles en su corazón y que hoy puede afirmar que antes era una persona, pero que ahora se convirtió en otra después de ese proceso que vivió. También hay una persona que agradece el proceso, que agradece por las espinas que tuvo que pisar, que agradece que aquello que parecía que lo iba a destruir, al final ese error y las consecuencias que vivió sacaron a luz un corazón genuino y permitieron un acercamiento más profundo con el Eterno. Permitieron que en medio de ese dolor te acercaras al Eterno y ver su misericordia y su bondad, que son eternas, y que las vio en su vida y que las vistes en tu vida a pesar de sentir en tu corazón que no lo merecías. Hay procesos que las personas tienen que atravesar, porque si no pasas por ese proceso no cambias. Si no pasas por esa situación difícil no te transformas. Si no pasas por ese dolor
No eres la persona que eres ahorita. Ahora tú puedes contar con verdad, con certeza, con validez, la realidad del dolor de una situación similar a la que tú pasaste. Y que ese mensaje que tú recibiste, que ese proceso que tú viviste, te convirtió en un instrumento para restaurar a toda aquella persona que pase por la misma situación que pasaste tú. Por eso es que dicen los sabios que todo es para bien. Porque cuando eres quebrantado, cuando tu alma llega hasta las cenizas y luego de ahí te saca el Eterno coloca en ti una unción especial. Coloca en ti un nuevo servicio. Coloca en ti el desarrollo del don que ya te había dado. La gente que ve ese final, la gente que de pronto te ve ahora en un lugar de preeminencia o la gente que te ve ahora ya fuera del proceso, no sabe el precio que tuviste que pagar para recibir esa unción y para recibir esa capacitación que tienes ahora. Nadie sabe por el horno de fuego que tuviste que pasar. Nadie sabe que ese horno de fuego fue el que te purificó y que te validó para lo que haces ahora. El Eterno es un Padre de esperanza que te trazó un camino con un propósito y que es imposible que lo pudieras lograr si tú no pasas anteriormente por ese horno de fuego, si tú no pasas anteriormente por esa situación. Es cierto que hay personas que tal vez no te perdonen, es cierto que hay personas que no quieran saber nada de ti. Tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que aprender a vivir y a soltar esas personas que lamentablemente no quieren saber de ti. Acéptate, acepta que ya te arrepentiste, que ya viviste un proceso, que recibiste el perdón del Eterno, que hubieron unas consecuencias, sí, que las viviste también, pero que la bondad y el amor del Eterno te levantaron y que todas las cosas van siempre a pasar, porque todo pasa. Lo único que no pasa y lo único que permanece para siempre es el que hace la voluntad del Eterno. El Eterno no rechaza un corazón contristo, un corazón humillado. En medio de los procesos, nuestra actitud es la humillación, nuestra actitud es llevar ese dolor y pedirle al Eterno que nos consuele, que nos ayude, que nos levante. El Eterno siempre nos anima a que no nos rindamos a medio del camino, porque Él necesita que nosotros terminemos ese proceso. Él necesita que nosotros nos levantemos. Él no desecha ni el pabilo que humea, ni la caña quebrada. Él no hace leña del árbol caído. El Eterno perdona, el Eterno tiene misericordia. Siempre la tormenta, aunque parezca que lo va a destruir, la tormenta no lo va a destruir, porque el Eterno siempre está ahí. Siempre va a enviar la luz del sol, siempre va a levantar su mano y te va a levantar para que recuperes tu ilusión y el sueño de tener nuevos caminos, de tener la revelación de nuevos horizontes y su poder manifestado como un Padre que te saca de cualquier aflicción, aunque tú la consideres imposible. Para el Eterno no hay nada imposible. Y es cierto que la transgresión primero te ofrece un placer, pero luego que cumples ese placer momentáneo de segundos, de pocos minutos, entonces viene a molestarte el Yesejara para arruinarte la vida con la culpa. Desecha la culpa, desecha el temor, desecha la inseguridad de que vas a volver a caer. No vas a volver a caer. Desecha la vergüenza por la que pasaste cuando cometiste ese error, porque el Eterno va a levantar tu cabeza. El Eterno siempre levanta la cabeza de sus hijos y de todo el que confía en Él.
Esas miles de preguntas que tú tienes en tu corazón, que dices, ¿por qué caí? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué cometí ese error? Desecha todo eso. Desecha todo eso y entiende tu humanidad. Entiende que sí existen unas razones por las que caíste, pero también existen muchas razones por las que te levantaste. No cuestiones tus creencias, no cuestiones la palabra que has aprendido, no cuestiones lo que el Eterno te enseñó en medio de ese proceso, porque eres lo que eres ahora por la palabra que recibiste en medio de esos procesos. No cuestiones el hecho de que en el pasado ayudaste a muchas personas y que hoy no están. No cuestiones el hecho de que en el pasado habían personas que les tendiste la mano, que nunca los hundiste, que nunca los dañaste, que los ayudaste a levantar, que los ayudaste con recursos. No cuestiones el hecho de la bondad que hiciste, porque lo que hacemos lo hacemos para el Eterno. El hombre recibe el beneficio, pero lo hacemos para el Padre Celestial. Y es ese mismo Padre Celestial que hoy te apartó de esas personas el que te va a dar nuevas personas para tu camino, nuevas personas que te impulsen. Al Mesías también lo dejaron cuando dijeron que esa palabra era dura, y cuando murió prácticamente estaba solo. Todas las personas que lo seguían no estaban. Entonces no esperes menos, porque durante cada proceso se va a desarrollar tu carácter. Durante cada caída ese carácter va a fluir, ese carácter de amor, de misericordia, de perseverancia. Esa fragilidad que tenemos como persona tenemos que reconocerla y reconocer que el Eterno la usa. Y usa cada proceso y cada situación para moldearnos, para reconstruirnos, para rediseñarnos, para pulirnos. Y ese proceso en el que nos está desarrollando nuestro carácter nos va a llevar a una nueva promoción, a un momento o a una situación más elevada. Ese sostén que el Eterno tiene, porque el Señor nos tiene en su mano. Luego de ese proceso vivido, luego de las circunstancias y las condiciones que se presentaron, el Eterno siempre te va a tener en su mano. Y nunca vas a volver a ser el mismo. En este lugar has sido promovido, has sido elevado, luego que fuiste quebrantado y fuiste humillado dentro de la presencia del Eterno, buscando siempre ese lugar, buscando siempre esa dirección. El hijo perdido cuando se fue, que cometió un error, que se fue, que estuvo en el mundo, que se revolvió al punto casi de comer algarrobo y se regresó a que su padre nunca se imaginó que iban a hacer un banquete, que lo iban a vestir con ropas nuevas, que le iban a dar joyas. Nunca se imaginó el banquete que el Eterno le preparó, que su padre le preparó. Tú nunca te imaginas el banquete que el Eterno te prepara después que tú sales de un proceso. No sabes cuál es el futuro que el Eterno tiene luego de una situación difícil, luego de un error, luego de una falta. Por eso no te puedes hundir en la depresión, en la culpa, ni en la autocomiseración. Porque al final del camino siempre ahí está la bendición. Siempre el Padre te va a esperar con un banquete. Luego del arrepentimiento, luego del perdón, luego del corregir el camino. El Eterno no desprecia ninguno de tus procesos. Así te equivoques, el Eterno los usa para levantarte. El Eterno los usa para hacer de ti una mejor persona, para darte una unción especial. Aunque te hayan expuesto, aunque te hayan humillado, aunque tú te sientas indigno, aunque la gente te haya menospreciado, aunque esas noches en las que lloraste, en las que te sentías que ibas a perder la vida o que ya no querías vivir, aún a pesar de esa situación que viviste, el Eterno siempre fortalece los pies y te saca del lugar de la angustia al lugar de la bendición. Porque así es nuestro Padre eterno. Él siempre nos va a levantar. Él nunca nos va a despreciar. Jamás. Y siempre va a tratar y a esforzarte y a moldearte y a pulirte para convertirte en un vaso
que honra su nombre. Que seas bendecido y que la honra siempre sea para el Eterno.